Por ejemplo, podemos decir que tenemos hambre y decimos me estoy muriendo de hambre. Realmente no nos estamos muriendo de hambre, pero estamos utilizando una figura de lenguaje, una exageración ahí para expresar lo que estamos sintiendo, que tenemos mucha hambre, pero de ahí al punto de morirnos realmente no estamos en esa situación. Pero simplemente esta figura de lenguaje quiere decir que tenemos mucha hambre. Y esto lo vemos en la Escritura. ¿Por qué es importante, hermanos, entender esto? Porque hacemos interpretación literal de la Biblia. Cuando hacemos interpretación literal de la Biblia y decimos me estoy muriendo de hambre, el entender literalmente esto no quiere decir, sería un error de interpretación el asumir de que la muerte física está implicada en ese comentario, porque no es así. Lo que nos ayuda a entender literalmente es que precisamente entendemos que se está utilizando una figura del lenguaje, por lo tanto le vamos a dar la interpretación correcta a lo que estamos leyendo. Por eso es importante conocer las figuras del lenguaje. Entre algunas figuras tenemos el símil, la metáfora, la hipérbole, la paradoja, la fábula, las parábolas, hermanos, que fueron muy utilizadas por el Señor Jesucristo durante su ministerio. Vemos el Nuevo Testamento minado de parábolas habladas por el Señor Jesucristo. Pero hay otros elementos, hermanos. Existen los tipos. Los tipos son imágenes que representan algo en otra parte de la Escritura. Tenemos también la alegoría, que si bien es cierto que hemos hablado del método de interpretación alegórico, pero es que la alegoría es una figura del lenguaje. Entonces, utilizar la alegoría en su contexto es correcto. Lo que no es correcto es tomar toda la Escritura, hermanos, como una alegoría. Existen los símbolos en la Biblia. También, hermanos, los géneros literarios. La historia, hermanos, mira, los libros proféticos, los libros históricos, los libros poéticos, los libros apocalípticos. Hermanos, tenemos los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, el apocalipsis. En fin, hermanos, tenemos una serie de herramientas, ¿ok?, que vemos acá en lo que es la hermenéutica. Todos estos son aspectos, hermanos, digamos, técnicos que nosotros estudiamos para que a la hora de enfrentarnos a la interpretación de la palabra de Dios, tener de frente la Biblia y proceder a interpretarla correctamente, nos valemos de todas estas herramientas para hacer uso correcto de la palabra de Dios. Dentro de los principios de la hermenéutica, bueno, voy a hablar un poco de el principio del contexto. En la clase de hoy, hermano, estoy haciendo una interpretación de la hermenéutica. Conocer, la intención de la clase de hoy es que sepamos que existe algo que se llama hermenéutica. ¿Ok? Que existen estos diferentes aspectos, principios de la hermenéutica que he mencionado. Son, hermanos, una cantidad muy grande de aspectos que nosotros consideramos en la hermenéutica para la interpretación de la Biblia. Déjame decirte, hermano, que cuando estudiamos el Instituto Bíblico, vemos hasta dos hermenéuticas, donde estudiamos más en profundidad cada uno de estos aspectos que yo te he mencionado. En la clase de hoy he querido traer uno de estos aspectos para explicar y dar a conocer un poco más, ¿verdad?, en profundidad de uno de los aspectos de la hermenéutica, porque evidentemente por cuestiones de tiempo no se pueden ver todos estos puntos, pero por lo menos quiero tocar el día de hoy el principio del contexto. El principio del contexto, hermanos, consiste en considerar, hermanos, los diferentes pasajes bíblicos que están en torno a un versículo o a un pasaje que nosotros estamos estudiando para hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos en la palabra de Dios, en Salmo 14:1, que dice, déjame buscarlo acá para sacarlo literalmente, no parafrasear, lo estoy buscando acá en mi libro.
en mi Biblia. En Salmo 14, dice 14:1, hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, hay un pasaje en la Biblia, hermanos, que dice, no hay Dios. Salmo 14:1 dice, tiene una parte de un versículo que dice, no hay Dios. Ahora, ¿sería correcto, hermanos, pararnos y enseñar que la Biblia enseña que no hay Dios? Porque estamos haciendo una interpretación literal de la Biblia. Pero ¿qué pasa? El contexto inmediato, previo a esta frase, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, este ejemplo, hermano, es bien sencillo. Es difícil de que un cristiano con un conocimiento mínimo de la palabra de Dios caiga en un error como este, con un pasaje como este. Pero sin embargo, la sencillez de este pasaje nos ayuda a ilustrar de una manera clara la necesidad de leer en el contexto lo que nosotros estamos teniendo como pasaje bíblico. Si una persona, hermano, te llega y te dice, mire, que la Biblia dice, aquí dice, no hay Dios. ¿Cómo me vas a explicar a mí ahora tú sobre tu Dios? No hay Dios, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. Pero entonces a la persona se le lleva a una interpretación correcta, leyendo el contexto del pasaje, y decirle, sí, pero eso lo dice el necio en su corazón. Fíjate que es el necio. ¿Ok? No es una afirmación de la palabra de Dios que diga que no existe un Dios, porque efectivamente existe un Dios. Entonces, de eso se trata, hermano, el principio del contexto. Ahora, hay tres tipos de contexto. El contexto inmediato, el agrandado y el extendido. El contexto inmediato, hermano, se constituye de las palabras, los versículos, los cuales están próximos a la porción de la escritura que estamos estudiando. Esto lo vamos a ver ahorita, hermanos, con un ejemplo donde vamos a poder ver con mayor claridad este principio del contexto. El contexto agrandado, hermano, considera los pasajes de la escritura que preceden y siguen a la porción que está siendo estudiada, incluyendo, hermano, información del libro, de quién es el autor, a quién se le escribe, cuál es el tema, ¿okay? Los escenarios históricos. Consideramos, hermanos, las condiciones en las cuales se está dando ese pasaje para lograr entender el por qué está el autor diciendo lo que está diciendo. El fondo, para entender, hermano, el significado de lo que está ahí. Como estudiantes de la Biblia, hermano, nosotros lo que procuramos es hacer como una investigación, de lo que está sucediendo, del por qué se está diciendo lo que se está diciendo en un contexto gramático, histórico. Vamos a entender las circunstancias. Entendamos, hermanos, que muchos de estos pasajes se escribieron estas historias sucedieron 2000, 3000 años atrás. ¿Okay? Hay una brecha enorme en el tiempo, ¿okay? Donde se nos separan aspectos culturales, aspectos históricos, hermanos. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos con mucha facilidad ir a una tienda, la tienda en la esquina o el gran supermercado, en el mall, ¿okay? Y comprar y adquirir alimentos ahí. Incluso hay algunos alimentos que llegamos a nuestras casas y los metemos en un microondas y ahí lo tenemos en 2 minutos o en 3 minutos la comida ya hecha. En los tiempos bíblicos, hermanos, no existía microondas. Y no existía este sistema como hoy en día lo tenemos acá. Entonces, de decir, por ejemplo, la manera de adquirir los alimentos era diferente como era hoy en día. Entonces, si nosotros nos remontamos un poco en la historia para poder leer la Biblia y visualizarla como una película, hermano, nos va a ayudar
Y ese es el propósito de nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Ir a la historia, ir a la gramática que tenemos ahí, e interpretar literalmente lo que el autor nos está diciendo en su tiempo. No, sin traer el mensaje y darle una explicación o una interpretación moderna de cómo nosotros entendemos el mundo hoy en día, sino procurando ir al pasado, en el tiempo en el que se dio esto, y ahí se comprende lo que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios. El principio bíblico, hermanos, está ahí. Entonces, fíjate, nosotros observamos la escritura, la interpretamos usando estas herramientas de la hermenéutica, ¿okay? Y después la aplicamos. Fíjate, en el tiempo en el que se escribió el pasaje bíblico, se escribió con una razón, con unas características culturales, históricas. Y esa escritura, ese pasaje trae una enseñanza bíblica. Para nosotros extraer la enseñanza bíblica tal cual la estaba expresando el autor, tenemos que ir y ponernos en sus zapatos de alguna manera. Ahora, hoy en día, la clave de esto, hermanos, es que después ese principio bíblico nosotros lo apliquemos a nuestra vida hoy en día, en el contexto moderno en el que nosotros vivimos. Por eso, hermanos, tenemos pastores, maestros de escuelas dominicanas, que han estudiado la palabra de Dios, que extraen el sentido de lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios y se paran frente a una congregación a explicar, para aplicar el principio bíblico en la vida de las personas. Ahora, nosotros los cristianos estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento. Y a crecer en el conocimiento, hermanos, nosotros no podemos conformarnos a lo que un pastor nos diga un domingo en la iglesia, o lo que un maestro nos diga en un estudio durante la semana o al final o durante los domingos en la iglesia. Nosotros los cristianos debemos crecer, y esto precisamente, hermano, esta serie de estudios lo que procura es estimular, hermano, ese deseo en ti de ir y profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Si no sabes por dónde comenzar, habla con tu pastor y tu pastor te orientará para eso. Pero la finalidad de esto, hermanos, es que nosotros sepamos de que existe un sistema bien estructurado de interpretación bíblica y estamos utilizando la hermenéutica como esa herramienta. Estamos viendo, he comentado sobre el contexto inmediato, el contexto agrandado, y que tiene que ver con el libro, y el contexto extendido es el último, que tiene que ver, hermanos, con la Biblia en su conjunto. Si nosotros tomamos un pasaje de la Escritura, ¿okay?, y le damos una interpretación, pero ese mismo tema en otras partes de la Escritura tiene una interpretación diferente, tenemos que considerar que probablemente la interpretación que estamos haciendo en nuestro pasaje no está bien. Si, por ejemplo, la levadura en la Biblia siempre trae una connotación negativa, ¿okay?, del pecado en la vida del hombre. Y si hay un pasaje en la Biblia donde nosotros leemos de levadura y lo tomamos como algo bueno, como que en ese pasaje se está tomando la levadura como algo bueno, no te voy a decir, hermano, de que no sea así, pero te voy a decir de que probablemente hay que estudiar un poco más ese pasaje, porque si la levadura es un símbolo del pecado, ¿ok? Si nosotros tomamos la levadura en una parte de la Escritura como algo diferente, como una interpretación diferente a lo que es lo negativo que implica esto, tendremos que ir a estudiar más en profundidad ese punto. Entonces, estudiar la palabra de Dios, basándonos al principio del contexto, nos lleva entonces a hacer comparaciones de la palabra de Dios, comparaciones del pasaje con los pasajes inmediatos, con el libro y con la Biblia completa. Hay un procedimiento que nosotros utilizamos para aplicar estas reglas de manera apropiada, ¿ok? Simplemente, hermanos, nosotros vamos a tomar el texto y le vamos a hacer algo